Congregación Betel Shaddai, Parashá Behaloteja, cuando enciendas. Esta parashá está basada en Bamidbar, conocida como Números 8:1 al 12:16. La porción de los profetas es Zacarías 2:14 al 4:7. En algunas versiones aparece a partir del verso 10. Y en el Brit Hadashah, Mateo 14:14 al 21. Veamos. En esta parashá encontramos la designación de Aarón a encender la menorá. Vemos el inicio de la tribu de Leví en el servicio en el santuario. Se instituye el Pesach Sheni, que es la segunda oportunidad para celebrar la Pascua para aquellos que no pudieron celebrarla por condiciones específicas. Aparecen los procedimientos para los viajes y campamentos de Israel en el desierto. El pueblo de Israel expresa su insatisfacción con el maná. El Eterno ordena a Moshe prepararse para la designación de los 70 ancianos y vemos el caso de Miriam cuando habla de Moshe con Aarón y es castigada con Sarat. Veamos el desarrollo de algunos comentarios. Habló Hashem a Moshe diciendo: habla Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Así inicia esta parashá y encontramos varios comentarios. En el caso de Rashi, encontramos un comentario en cuanto a esa palabra que se traduce como enciendas, que es la palabra alá, que también significa ascender, enaltecer, elevar. Y nos indica Rashi en sus comentarios que ese término en el que está escrita esta porción expresa el concepto de ascensión. Y ese concepto de ascensión significativo para esta parashá nos indica varios aspectos. Por un lado, el hecho de que la flama de las candelas asciende, y sabemos que cuando encendemos una lámpara, y más en este caso que era con aceite de oliva que se encendía la menorá, debemos esperar que la candela tome fuerza y ascienda. Y no solamente esto, sino que la menorá tenía una altura aproximada de un hombre promedio y el sacerdote no podía elevar sus manos por encima de la cabeza porque recordemos que como está expresado en Shemot, en la mitra, en la cabeza del Cohen aparecía el nombre sagrado. Por lo tanto, el sacerdote debía colocarse sobre un estrado, ascender para poder arreglar la menorá y encenderla. Tenemos aquí un significado básico de ese inicio de la parashá en cuando enciendas, que es también cuando asciendas. Tenemos aquí un croquis del tabernáculo, donde tenemos en la primera parte el lugar santísimo, conocido como el lugar donde se encontraba el arca del pacto. Esto es la parte interior, que es Penim, Penimá. Y tenemos luego, separado por el velo, el lugar santo, que es donde estaba la menorá. Hay una similitud en cuanto a términos o raíz de la palabra, en cuanto a penimá, penim y panim, rostro. Esta relación que nos presenta en sus comentarios Rashi, lo encontramos por la raíz de la palabra. Panim, rostro, y penim, penimá, se refiere a la parte interior. Y hay un símil entre lo que es la menorá y el rostro del ser humano. Veamos algunos aspectos. Hay una cita en 1 Corintios 3:16 que nos dice: ¿no saben que son templo de Dios y que el Ruach HaKodesh, Espíritu de Dios, mora en ustedes? Entonces, ¿qué alcance tiene esta cita y qué relación tiene con el tabernáculo y nuestro rostro que refleja nuestra vida? Veamos. Nuestro rostro tiene 2 ojos, 2 oídos, 2 fosas nasales y la boca. Así la menorá tiene 7 orificios que permitían colocar el aceite para encenderlo.
Entonces, esta símil o ilustración de la menorá con nuestro rostro nos permite identificar cómo cada uno de estos órganos que nos permiten percibir el mundo y también manifestar nuestra parte interna, porque esa cara es panín, pero nuestra parte interna es penim, penimá, y nos vamos a reflejar y vamos a ver en esta parashá cómo a través de nuestros sentidos y de esas entradas podemos analizar si somos realmente luz del mundo, como nos dice en Mateo, Yeshua, ustedes son la luz del mundo, así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Pero podemos preguntarnos, ¿somos luz por el solo hecho de tener fe? ¿O es necesario que actuemos en función de que realmente seamos luz? Veamos. En el candelabro de la boca encontramos varios aspectos. Podemos señalar las palabras de Yeshua en Mateo 15:11 cuando dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y aquí Yeshua no está cuestionando ni la alimentación kosher ni la higiene de los alimentos, sino que él, en su contexto de sus palabras, él nos cita al profeta Isaías 29:13, que él dice, y lo cita, cuando Isaías dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Y aquí Yeshua cuestiona la tradición cuando se enseña como mandamientos del Eterno los mandamientos de hombres. Y nosotros debemos tener claro que cuando se enseña, y esto es una exhortación para todos los que trabajamos en esta tarea y en este compromiso tan delicado delante del Eterno, de enseñar como palabra del Eterno los mandamientos del hombre, las tradiciones. Si bien valoramos muchas tradiciones porque tenemos un pueblo con historia y con tradiciones, necesitamos dejar claro a todo aquel que aprende y nosotros mismos cuando aprendemos y enseñamos que una cosa es los mandamientos del hombre, las interpretaciones y las tradiciones y otra la Torá. Valoramos ambas, pero necesitamos diferenciarlo y enseñar cada cosa como lo que es, mandamiento del Eterno y tradiciones y mandamientos e interpretaciones del hombre. Y más allá de eso, nos dice en Santiago, en el Brit Hadashah, que dice, con ella, refiriéndose a nuestra lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Y entonces aquí nos habla de que podemos estar orando, alabando al Eterno, enseñando la palabra, pero ¿en qué términos nos referimos a nuestro prójimo? ¿En qué términos nos referimos a los demás? Y es donde está el término de la Lashon Hara, un término muy conocido y que quizás requiera un estudio mucho más amplio que este breve comentario, pero que es necesario manejarlo de cómo estamos utilizando nuestras palabras, cómo estamos utilizando nuestra relación con el prójimo y cómo esas palabras pueden hacer tanto daño en un momento determinado. En Santiago 3:8 encontramos, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Porque muchas veces hablamos y lo que decimos destruye. Y aunque lo que digamos sea verdad, la intención con la que se dice, a las personas a las que se le dice, están destruyendo la vida, la reputación de una persona. Encontramos en esta parashá que Miriam habló en Bamidbar 12:8, habló de Moshe, su hermano, porque tenía una mujer cusita, una mujer extranjera. Y el Eterno sanciona, castiga a Miriam con Sará, con la lepra, que no es la lepra que conocemos hoy día, sino que en aquellos tiempos la lepra era un castigo por este pecado de la Shon Hará, del hablar de los demás. Y el Eterno cuestiona y exhorta a Miriam y le dice, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moshe? Entonces es allí donde el temor del Eterno es el que nos debe conducir a callar, aunque
tengamos que decir algo, callar y saber manejar la información de una persona, porque de lo contrario estamos cayendo en este terrible pecado. Por eso encontramos en el Salmo Tehillim 34, 12, 13, que nos dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Entonces, si queremos vida y una vida en shalom, debemos cuidar nuestra lengua. Y por eso, en Proverbios 21, 23 nos dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Entonces, si queremos evitar las angustias y queremos tener shalom, pues evitemos con nuestra lengua hablar de los demás y destruir su vida, su reputación, su familia, porque nosotros queremos divulgar una información que a final de cuentas no edifica ni a ellos ni a nosotros. Los otros dos candelabros tenemos los oídos, y así como sale de la boca la contaminación de lo que hablamos cuando no tenemos precaución de lo que decimos, eso contamina nuestros oídos y nos deja un sabor amargo en nuestra alma. Es decir, del panim, cara, entra al penim, que es el interior, y nos roba santidad. Entonces, tenemos que analizar la palabra shama, que significa oír inteligentemente. Y este significado tiene implicaciones de atención, de obediencia, de prestar atención. Y entonces nosotros debemos preguntarnos, ¿qué estamos permitiendo que entre a nuestros oídos? Nos habla Santiago 1:23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Entonces luego se olvida de él. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros podemos estar prestando nuestros oídos a cosas indebidas, a chismes, a música que no edifica, a cualquier tipo de información que no nos edifica, sino que contamina nuestra alma, pero también podemos estar prestando nuestros oídos a escuchar la palabra, alabanzas, y sobre todo en el caso de la palabra, de la Torá, la intención de oírla es oírla inteligentemente y que nos tengamos una respuesta de obediencia. Y esa respuesta de obediencia es la que permite que seamos oidores inteligentes. Entonces, ¿qué estamos oyendo? Eso nos hace reflexionar. Cada uno sabe qué es lo que está oyendo, a cuánto tiempo dedica a escuchar la Torá, a escuchar la palabra, y cuánto tiempo dedica a escuchar otras cosas, entre ellos chismes, murmuraciones, música indebida, que no edifica, sino que contamina el alma. Y eso queda a criterio y reflexión de cada uno. La nariz, que también incluye dos candelabros, dos fosas nasales. Es muy interesante el término que se traduce en la Torah como nariz, que es la palabra af. Y esa palabra también significa, además de nariz, por la respiración agitada, por la pasión con que uno respira cuando está molesto, también significa ira, enojo, furor, indignación. Entonces, la nariz también nos conduce a ese temor de Dios de cómo reaccionamos ante la ira que nos produce cualquier situación. Un ejemplo de eso lo tenemos en 2 de Samuel 22:9, cuando dice, subió de su nariz. En ese caso la palabra es af. Sea maldita su cólera porque es violenta. Fue en Bereshit, Génesis 49:7, cuando Jacob exhortó en su bendición a sus hijos por aquel tema que actuaron cuando la situación de su hermana Dina. Y él dice, maldice su cólera. Aquí la palabra también es af. Y cuando encontramos en Bamidbar 12:9, que es de esta para allá, entonces la ira de Adonai se encendió contra ellos. Y esto fue por el pecado del pueblo de Israel. Entonces es la misma palabra que se traduce como nariz, cólera, ira, el término af. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando en este caso? Que nosotros como seres humanos necesitamos controlar nuestras emociones. Y dice en Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte.
y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Porque no es fuerte el que demuestra ira, enojo, rabia, violencia, sino que es fuerte el que puede retener la ira y sabe conducirse en un momento dado frente a una situación que tenga que enfrentar. Ese candelabro o dos candelabros que tenemos en la nariz nos exhorta a manejar nuestras situaciones interpersonales. Encontramos en Efesios 4:31 que dice, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, porque esa misma ira nos puede conducir a actuar indebidamente con maldad. Y algo muy interesante que encontramos en el mismo escrito a los Efesios, en Efesios 6:4, cuando dice, se exhorta a los padres, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, porque a veces podemos criticar a alguien y sobre todo cuando son personas que están bajo nuestra autoridad, como el caso de los hijos, pero también podemos hablar de los jefes, también podemos hablar de los líderes, que por tener un liderazgo, por tener una línea de autoridad, quieran exhortar, tratar indebidamente a las personas al punto de colmarlos y hacerlos llevar a una ira que puede ser incontrolable, y entonces criticamos al que entró en un estado de ira, pero nosotros hemos causado esa ira. Entonces la exhortación es para ambos casos, para el que entre en ira y para que está produciendo que el otro entre en ira. Encontramos en Mateo 5:22 unas palabras de Yeshua, que yo lo veo como una espiral de la ira. Pero él dice, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces aquí está unas palabras de lo que decimos como causal de molestia, de enojo y de ira. Porque después que decimos las palabras llenos de ira y de molestia, entonces debemos reflexionar si fue correcto lo que dijimos, si fue adecuada la manera como tratamos a nuestro prójimo, a nuestra familia, a nuestro hermano. Así que nos exhorta en Santiago 1:20 cuando dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Siempre que nosotros actuamos con ira, con enojo, maltratamos, decimos palabras maldicientes, nos descontrolamos, no estamos obrando lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y por eso es tan importante que nosotros pongamos por obra la palabra del Eterno, donde vemos las obras de justicia. Acá tenemos los otros dos candelabros que son los ojos y encontramos mucho de este tema en la Torá. Desde el inicio, desde Bereshit, cuando habla de Eva o Java, que nos dice en Bereshit 3:6, que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Vemos aquí que entra por los ojos una información que genera una respuesta en cada uno de nosotros, que puede ser codicia, envidia, cualquier tipo de actitud o respuesta mala. O sea, del panín de nuestro rostro están esos orificios, esos candelabros que entra información y afectan nuestro penín, penimá, nuestra parte interior. Y vemos en esta paracha precisamente que el pueblo de Israel y la gente, los extranjeros que estaban con el pueblo de Israel, cayeron en una tentación o en una actitud, cuando encontramos en Bereshit 11:5 y 6, que dice, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Entonces ahí viene y es inevitable que a través de nuestros ojos nosotros caigamos en comparaciones. Y las comparaciones suelen ser muy negativas. Vemos lo que estamos comiendo y pensamos en otra cosa que pudiera ser mejor que eso. Y eso pasa con todo. Eso pasa con nuestros bienes, con lo que tenemos, con la pareja. Algunos se atreven a decir a la pareja, bueno, peor es nada. No, no valoramos lo que tenemos, no valoramos lo que el Eterno nos ha dado. Una casa, un vehículo, o si no tenemos la casa o el vehículo,
valorar lo que tenemos, contentos con lo que tenemos. Eso no quiere decir que nosotros no anhelemos tener cosas, que no trabajemos para procurar tener mejoras en nuestra vida social, económica. Pero una cosa es trabajar en función de evolucionar y crecer socioeconómicamente y otra cosa es estar viendo, no valorando lo que tenemos y anhelando lo que no tenemos. Eso genera en nosotros una amargura de alma que nos conduce a actuar indebidamente y nos conduce finalmente al pecado. Esas son las pasiones que generan muchas cosas que vemos. Y como parte de la misma parashá, en Bamidbar números 11, 32, 34, nos relata que recogieron codornices, que fue lo que el Eterno envió a raíz de la petición y el clamor de ellos. El que menos recogió 10 montones. Y dice la Torá que aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Hashem se encendió en el pueblo e hirió Hashem al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Es decir, no era el hecho de comer carne, no era el hecho de querer comer carne, era el hecho de la codicia con que se actuaba en función de la petición. Es decir, el pueblo recogió carne en una cantidad y comió carne en una cantidad que sencillamente sacó de su penimá, de su interior, la codicia que tenían dentro. Y eso generó una respuesta de castigo de parte del Eterno. Así que, como nos enseña Yeshua en Mateo 6, 22, 23, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? ¿Qué nos está diciendo Yeshua aquí? Que si nosotros vemos con nuestros ojos algo y generamos una respuesta negativa en nuestro interior de envidia, codicia, anhelos desenfrenados, lamentablemente nuestros candelabros, que son los ojos, no son precisamente luz, sino que estamos generando tinieblas en nuestro interior y una respuesta de tinieblas hacia el exterior, porque lo que estamos respondiendo en función de lo que vemos no es precisamente bendición, sino pasiones indebidas que nos conducen a caminos torcidos. Hemos visto la ilustración de esta menorá de los 7 candelabros de la menorá en nuestro rostro por medio de nuestros ojos, las fosas nasales de la nariz, los oídos y la boca. Y vemos que o son luz o son tinieblas, dependiendo de nuestra forma de vida, de nuestra actitud, y podemos impactar nuestro interior de panim, nuestro rostro, a penimá, nuestra parte interior, y de esa parte interior salir o luz o tinieblas. Cuando Yeshua nos dice ustedes son la luz del mundo, es porque nos está diciendo que nosotros debemos actuar conforme a ese compromiso. Ahora, esa menorá tiene una base. ¿Y cuál es esa base? Y nos podemos preguntar, ¿cómo podemos lograrlo? ¿Es posible mantener encendida la menorá de nuestras vidas? Eso lo abordaremos en la segunda parte de los comentarios de esta parashá.